La frase Ian Garry es mejor de lo que pensábamos pasó de ser una opinión a una realidad que nadie puede debatir en pleno 2025. Y es que, señores, en el día de ayer estábamos esperando ver el combate entre Ian Garry y Carlos Prates. A pesar de que muchas personas ya habían cambiado la percepción que tenían de Ian Garry basándose en lo que sucedió ante Shavkat Rakhmonov, muchos todavía estaban convencidos de que el poder de Carlos Prates sería demasiado para el irlandés, mientras que había un sector que quería poner a prueba a Carlos Prates. Querían ver cómo se desempeña con alguien de alto nivel, cómo sería su rendimiento a 5 asaltos, considerando que fuma como cosa loca, o al menos eso es lo que nos hace pensar. Pues ya tenemos respuestas. El combate fue uno fenomenal de parte de Ian Garry, quien ganó en las tarjetas por decisión unánime. Un desempeño que dejó a muchos boquiabiertos porque demostró la evolución constante, cómo este chico pasó de ser uno más o un bocón a un peleador que genuinamente demuestra dentro de la jaula. Una de las primeras cosas que quiero señalar es que Carlos Prates tenía una ventaja en el alcance, por lo que yo esperaba que iba a poder hacer buena utilización de eso para tratar de alcanzar a Ian Garry. Pero ese no fue el caso. Fue Ian Garry quien, a base de jabs y patadas, logró mantener a distancia a Carlos Prates en todo momento. Y sí, yo fui una de las personas que estaba preocupada por el rendimiento. Yo quería ver a Carlos Prates a 25 minutos para ver cómo se desempeña, cómo es su rendimiento cardiovascular, considerando que, según él y lo que vemos en las redes sociales, fuma mucho, cosa que no es recomendable, y que cuando hablamos del rendimiento y los pulmones, pues se iba a poner en tela de juicio. Pues tengo que ser honesto, el desempeño de Carlos Prates a nivel cardiovascular no me ha decepcionado en lo absoluto. Muchas personas obviamente utilizaron el hecho de que se veía cansado al final para decir, ¿viste? Eso es porque fuma mucho. Y tenemos que ser muy claros. Señores, fue una pelea a 25 minutos. Una pelea en la que Carlos Prates tuvo que defender una cantidad increíble de derribos de Ian Garry. Una pelea en la que avanzó bastante y tuvo que utilizar mucha movilidad. Por lo cual creo que el cansancio que vimos de parte de Carlos Prates es muy justificable y muy normal, considerando el tipo de combate que tuvo. No creo que se haya visto más afectado de lo normal porque fuma. Y te lo dice alguien que estaba esperando ver esto para tratar de pasar juicio. Ahora bien, hay algo que sí me preocupa de Carlos Prates y no está atado a los cigarrillos, no está atado a su desempeño cardiovascular. Es más a la toma de decisiones y la capacidad de hacer ajustes en tiempo real. Si hay algo que yo siempre he dicho que define a los peleadores de la élite, es la capacidad de ajustar dentro del combate, resolver situaciones, cambiar las decisiones para tratar de conseguir el resultado. Eso suele ser una de las cosas que define un peleador normal a un peleador de la élite. En esta pelea vimos como Ian Garry estudió bastante bien a Carlos Prates y logró por al menos 4 asaltos quitarle sus mejores herramientas. Un dato que me pareció muy curioso durante la pelea fue el hecho de que al comenzar el tercer asalto, Ian Garry había conectado más golpes de los que Carlos Prates había lanzado. Lo reitero una vez más, al comenzar el tercer asalto, Garry había conectado más de lo que había lanzado Carlos Prates. Y muchas personas buscarán cómo justificar esto, pero cuando miras el desempeño vas a entender que esto fue un resultado directo de lo que estaba haciendo Ian Garry. Tenía a Demian Maia, a Diego Lima en su esquina, o sea, tenía una batería de entrenadores con mucha experiencia y mucha maña para poder explotar estas cosas de Carlos Prates. Ahora, ¿significa esto que Carlos Prates no es bueno? ¿Significa esto que Carlos Prates era humo? Porque estoy seguro que voy a leer en muchos comentarios la frase fraud check. Muchas personas van a decir que lo inflaron demasiado. Pues yo te voy a ser muy sincero en lo que yo opino. Carlos Prates estaba tomando un alto riesgo al enfrentar a un Ian Garry que ya estaba aprobado. Ian Garry era una prueba muy legítima para Carlos Prates y aunque no la pudo superar y para mí lo dominaron con bastante claridad hasta el final, que eso vamos a hablar ya mismo, no es que Carlos Prates no haya demostrado tener madera. Simplemente parece o que confiaba demasiado en su poder
o que tiene que hacer un par de ajustes y posiblemente una combinación de ambos. Sabemos que Carlos Prates tiene mucho poder. La narrativa era si conectaba a Gary se iba a acabar. Lo logró hacer en múltiples ocasiones y no logró finalizarlo. En el quinto asalto, que nos tuvo a todos en el borde del asiento, sí estuvo muy cerca de finalizarlo, pero si me preguntan a mí, y esta es mi opinión, no fuera porque el poder fue tan marcado, sino porque ya Gary estaba exhausto. Veíamos a Gary aferrándose al tobillo de Carlos Prates porque simplemente ya no tenía energía suficiente y aún así no lo pudo lograr. Lo tuvo muy cerca y lo quiero resaltar, pero no pudo finalizarlo. Entonces, yo no me siento decepcionado de Carlos Prates. Yo creo que Ian Gary demostró que hoy es superior a Carlos Prates, que entiende muy bien las herramientas que tiene y cómo utilizarlas y cómo le resta herramientas a su rival. Eso fue lo que yo vi, un Ian Gary con muy buenos ángulos, gran movilidad, buena utilización de las combinaciones como mecanismo para frenar a Carlos Prates. Si revisitan el combate, se van a dar cuenta que cada vez que Ian Gary atacaba en combinaciones, Carlos Prates no respondía. Y esa fue una de las razones por las cuales en los primeros asaltos, Carlos Prates tuvo un volumen de golpeo tan bajo, porque Ian Gary en todo momento se mantuvo atacando en combinaciones. En el momento en que terminaba la combinación, comenzaba a circular, a utilizar los ángulos. Entonces me pareció magistral la manera en la que Ian Gary no tan solo explotó sus atributos, sino también le restó herramientas a Carlos Prates. Cuando hablamos de desplazamiento, Ian Gary tuvo una danza fenomenal sobre ese octágono en Kansas City. Ahora bien, también tengo que hablar de la poca habilidad que demostró Carlos Prates de limitar la movilidad de Ian Gary. Yo constantemente hablo de Gennady Golovkin, y es que si lo ven, buscan sus combates, se van a dar cuenta cómo era un maestro de cortar el cuadrilátero, y eso es algo que, aunque no lo parezca, se puede implementar de manera muy efectiva dentro de las artes marciales mixtas. Tú caminas, no estás siguiendo a tu rival, que era lo que estaba haciendo Carlos Prates. Carlos Prates estaba caminando detrás de Ian Gary. No. Estudia la movilidad de tu rival, mira hacia dónde se está moviendo y camina en ángulos donde le cortes eso y lo obligues a girar o caminar y moverse en la dirección contraria o en la dirección que más te favorezca. Carlos Prates nunca lo hizo y le permitió a Ian Gary desplazarse por ese octágono como le dio la gana. Quiero recalcar que este desempeño de Ian Gary es uno de los mejores que hemos visto, y alguien me mencionó en el super chat cuando estábamos terminando el directo que sufrió más Ian Gary aquí que con Shavkat, y tiene razón, pero si miras esa pelea te vas a dar cuenta que Shavkat y Ian Gary fue una pelea más competitiva como un todo. La diferencia acá fue que Gary fue tan dominante por 4 asaltos, en mi opinión. Sé que hay personas que la vieron 3-2, pero mi perspectiva fue 4-1, que ya en el último asalto estaba acabado. Ahora bien, muchas personas dicen, si estabas juzgando o estabas esperando ver a Carlos Prates, ¿por qué no criticas a Ian Gary? Pues es muy simple. Tomó la pelea con 25 días de anticipación. Una pelea de 5 asaltos. Con 25 días de anticipación con un pegador tan contundente como lo es Carlos Prates. Entonces yo creo que me parece justo no pasar juicio en cuanto al rendimiento cardiovascular de ninguno, porque no tuvieron el tiempo óptimo para prepararse para esta pelea. Ahora, la bomba grande, más allá de su desempeño, fue el hecho de que Ian Gary reveló que en 2 semanas va a viajar a Canadá y va a ser el peleador de reemplazo en caso de que suceda algo en el evento estelar entre Jack de la Madalena y Belal Muhammad, cosa que acto seguido el señor Dana White confirmó en la conferencia. Señores, si esto no les emociona, no sé qué lo va a hacer. Ian Gary ha pasado de ser aquel muchacho bocón que se quiere parecer a Conor McGregor, a ser al bobo ese que estaban criticando por todos los problemas matrimoniales y lo público que se volvió. Y ahora el mundo entero respeta a Ian Gary no por lo que se dice, sino por lo que puede hacer dentro de una jaula. Yo lo dije en el principio y lo recalco en este video. Su movida a Chute Box fue una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida a Ian Gary, porque es un campamento que lo comprende, un campamento con mucho nivel y que saben manejar a Ian Gary. Me encantó que comenzando el quinto asalto le indican a Ian Gary, olvídate de los derribos. Te estás cansando porque estás tratando de conseguir los derribos. Procura mantenerte de pie y deja los derribos para el final del asalto. Lo que me dice,
que la esquina estaba muy clara en lo que estaba sucediendo y supieron dar las instrucciones correctas. Constantemente hablamos de las esquinas que no tienen la capacidad de dar las instrucciones correctas en el momento indicado para que su peleador pueda conseguir los resultados o hacer los ajustes necesarios. En este caso sí lo tuvo. De Ian Garry me sigo reafirmando que es mucho mejor de lo que muchos pensaban. Y Carlos Prates no es malo, pero sí tiene muchas cosas que mejorar. Creo que en esta pelea va a ser una valiosa lección para Carlos Prates para que pueda entender lo que tiene que implementar. Porque no me quiero despedir sin darle el mérito a lo más impresionante de Carlos Prates para mí en esta pelea. Su defensa de derribos. Señores, detuvo una cantidad impresionante de derribos de Ian Garry y lo hacía en muchas ocasiones parecer bastante fácil. Entonces, si ustedes quieren buscar cosas para pensar positivo de Carlos Prates, como les digo, no fue todo malo. Las cosas no salieron como él las pensaba, pero es que Ian Garry demostró ser muy superior tal y como lo había prometido. Yo creo que Carlos Prates, con un par de ajustes, con un poco más de dinamismo y la capacidad de adaptarse en tiempo real, sigue siendo un problema bastante fuerte para esta división. Pero al día de hoy, Ian Garry demostró ser muy superior a él. Pero gente, como siempre, te quiero dar las gracias por estar acá. Si estás en desacuerdo con algo de lo que dije, por favor déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal para que formes parte de esta familia. Sin nada más que agregar, será hasta el próximo video.